En este video vamos a ver cómo construir nuestro modulador y demodulador de FM. Para ello nuevamente vamos a ingresar a GNU Radio y dentro de GNU Radio, si tenemos un bloque abierto, vamos a construir uno nuevo y vamos a trabajar sobre este nuevo bloque. Como es costumbre, vamos a ponerle su ID correcto. En este caso le vamos a poner lab-02, le damos OK y lo vamos a guardar. Y una vez que lo tenemos guardado, podemos comenzar a trabajar. Lo primero que vamos a hacer es cambiar la tasa de muestreo que tenemos en nuestro bloque, debido a que en este caso vamos a trabajar con tasas un poco más elevadas. Entonces, para ello vamos a utilizar 480 kHz. Entonces vamos a hacer 480 muestras por segundo. Entonces vamos a cambiarlo aquí a 480.000. Vamos a comenzar primero haciendo uso de una señal de audio, y esta señal de audio va a ser un archivo WAV que se les proporciona. Entonces lo que vamos a hacer aquí es vamos a buscar nuevamente control izquierdo F y escribimos WAV. Entonces vamos a buscar WAV file source, que está acá, y vamos a buscar dándole doble clic izquierdo el archivo que les proporciona. Este archivo lo pueden encontrar en la carpeta de su laboratorio número 2. Hay una carpeta que se llama data, y en este caso vamos a usar este que se llama perfectstrangers.wav. Le damos open, asegurémonos que diga repeat en yes, y el número de canales lo vamos a dejar en 1. Entonces lo primero que vamos a hacer es, ya que está esto aquí, vamos a multiplicarlo por una constante para aumentar la amplitud de nuestra señal. Entonces podemos buscar constant, o podríamos multiplicar o buscar multiply también, cualquiera de las dos. Entonces buscamos multiply const, que se encuentra aquí en los operadores matemáticos, y vemos que le tenemos que cambiar el formato a float. Le damos OK, conectamos y vamos a modificar el valor a 1.5. Como recordarán en el video anterior, el bloque de throttle nos sirve para descargar la carga en nuestro CPU. Entonces lo voy a agregar después de esta etapa, o lo podría agregar antes, no hay ningún problema, pero lo importante es que lo ponga. Le doy doble clic, aseguro que sea float y lo conecto. Como pueden ver, es bastante de costumbre tener que cambiar el formato de los bloques. Como parte importante, hay algunos bloques que no permiten hacer este cambio, y entonces necesito utilizar otros bloques que hacen las transformaciones de variables. Sin embargo, en este caso, para este ejemplo no vamos a tener necesidad de ello. Lo que vamos a poner ahora, en este caso, es, vamos a visualizar esta señal para ir viendo qué está sucediendo. Entonces vamos a buscar un instrumento de frequency sync. ¿Sí? Vamos a ponerlo por aquí y le vamos a cambiar el formato nuevamente a float. Lo dejamos aquí en OK. Si ustedes quisieran poner más de una señal,
Si bajan en el menú, aquí está Number of Inputs, lo pueden poner a más valores. Por ejemplo, si quisieran ponerlo 2, ya tienen 2 entradas. Por el momento lo voy a dejar en 1, porque solo tengo 1, pero después voy a ir agregando. Importante que no pueden dejar entradas sin conexión porque les va a dar error. Entonces, los tienen que ir agregando paulatinamente si fuera el caso. Entonces aquí tenemos una primera topología que nos muestra una señal de audio y que queremos ver su comportamiento en frecuencia. Lo voy a almacenar y lo voy a ejecutar. Entonces lo que estoy viendo aquí en este bloque es el comportamiento en frecuencia de mi señal en tiempo real. Ahora, en este caso voy a hacer uso de lo que le llamamos fuentes virtuales. Entonces voy a escribir aquí virtual sync. Estos virtual sync son conexiones virtuales que yo hago en conjunto con estos que le llamo virtual source. Voy a también poner uno por aquí. Entonces ellos van de la mano. Un virtual sync es una conexión virtual que yo le asigno un nombre. Por ejemplo, vamos a ponerle aquí signal out. ¿Sí? Entonces este es un nombre que si yo se lo asigno al virtual source, me permite hacer una conexión como que este punto es este de aquí. Y sirven para no tener tan desordenados mis diseños y pueda yo ponerlos un poco mejor agrupados, ¿sí? O no perder un poquito el orden de mis modelos. Estos modelos se pueden volver muy complejos y esto evita que algunas uniones se crucen entre otras y ya pierda la visibilidad de mis diseños. Entonces ahora, después de este bloque, vamos a poner un bloque que se llama Rational Resampler, este que se aparece por acá. Este bloque lo que va a hacer es tanto una decimación como una interpolación. Entonces voy a cambiarle y vean que aquí es un poco distinto su tipo, porque aquí yo puedo seleccionar cómo es la entrada, que es la que está al lado izquierdo, y cómo es la salida al lado derecho. En este caso vamos a poner que los dos son float, tanto en la entrada como la salida. Le doy clic acá y conecto. Y ahora vamos a hacer primero vamos a ver aquí qué pasa con el tema de interpolación y decimación. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo pongo esto en un 10? ¿Sí? Voy a crear otro canal acá, me voy aquí, le pongo 2 y vamos a ver cómo es la salida. Entonces la entrada es de color azul y la salida es de color rojo. Entonces pueden ver que lo que sucede es de que el espectro en la frecuencia se comprime cuando yo aplico, en este caso, la interpolación de 10. Esto se comprime en un factor de 10. Ahora, por ejemplo, voy a agregar decimación y voy a poner decimación de 2. Ven que se disminuye en un factor de 10 y se incrementa en un factor de 2, es decir, efectivamente se reduce en un factor de 5. Lo interesante es que los Rational Resamplers, no necesariamente solo trabajan con valores enteros, esta razón, porque aquí nos queda una razón de 10 sobre 2, nos queda 5. Pero por ejemplo, si hubiera puesto un factor de 3, nos queda una relación de 10 a 3. Entonces también esto es útil porque nos permite a nosotros hacer ajustes en este espectro. ¿Y para qué sirve esto? Específicamente
cuando nosotros, recordarán que cuando nosotros modulamos una señal, nosotros estamos limitados en frecuencia. Entonces, la idea de hacer estos remuestreos es ajustar el ancho de banda que tenemos de toda nuestra señal a lo que tenemos disponible. Y entonces así nos permite a nosotros utilizar eficientemente nuestro canal. Para este ejemplo voy a dejar esto con un factor de 1. Pero quería mostrarles cómo es el efecto de este rational resampler. Ahora bien, a este bloque podemos ver que también tiene tabs, ¿sí? Tabs significa el número de coeficientes o los coeficientes que vamos a utilizar, y estos coeficientes yo los especifico con un bloque que se llama filter tabs. Vamos a buscar filter. Entonces podemos ver que hay paso alto, paso banda, paso bajo, rechaza banda, e incluso otros que es el root race cosine filter, que este se utiliza para comunicaciones y que más adelante ustedes lo van a ver en el curso. Sin embargo, nosotros aquí vamos a utilizar un paso bajo, entonces vamos a usar low pass por acá. Y estos bloques no tienen conexión, son definiciones de variables. Usualmente yo acostumbro ponerlos aquí arriba. Voy a correr esto un poco hacia abajo para que sea visualmente más accesible. Vamos a hacer esto un poco más pequeño. Lo vamos a tener por acá. Entonces, este filtro, este ID que tenemos acá, lo vamos a pasar acá. Pero vamos a hacerlo un poquito más fácil de entender. Le vamos a poner low pass tabs. Vamos a ponerle este nombre. Y este mismo nombre lo vamos a asignar por acá. Y nos tira error porque los valores de configuración que tiene originalmente no son los adecuados para nuestro modelo. Entonces vamos a corregirlo para que tenga valores válidos en nuestro modelo. Entonces primero vamos a poner aquí que la frecuencia de corte esté en 10.000 o 10K y una banda de transición de 500. La banda de transición se refiere que voy a dejar pasar de 0 a 10.000 y en 10.500 ya debería haber terminado de dejar pasar frecuencias. Entonces, entre más pequeño sea este número, más abrupta es la caída del filtro, pero eso significa más coeficientes. Entonces, entre este valor más grande, menos coeficientes y más rápido se van a calcular o se va a hacer el filtrado de la señal. Sin embargo, lo vamos a dejar así. Le damos OK y ven que ahora ya no tiene error alguno. Lo guardamos y lo ejecutamos para ver lo que está sucediendo. Entonces, podemos notar que aquí ya se aplica el filtro. Y lo podemos ver. Voy a quitar nuevamente el filtro. Acá sí. Esto es sin filtro. Y esto es ya con filtro. Entonces podemos ver la utilización del filtro en este caso. Prosiguiendo con nuestro diseño, cuando nosotros hacemos la modulación en frecuencia, voy a quitar este bloque. Usualmente la forma de que se construye es modulando, utilizando las variaciones de amplitud de la señal y acumulando esas variaciones de amplitud. Pero para hacer esa modulación existe un factor que utilizamos que nos permite evitar que nuestra señal no sea correctamente modulada. Si recordarán de sus cursos de comunicaciones, normalmente ese factor era el factor de una unidad.
Entonces ese factor de una unidad lo vamos a poner con el bloque addConst. Venimos acá, le damos float, lo tenemos por acá, conectamos y este valor debe de ser 1. No puede ser otro valor que no sea 1. Y este valor lo que hace es que nos sube nuestra señal y luego el siguiente bloque que vamos a utilizar es un integrador. Vamos a buscar integrate, ¿sí? El bloque integrate está por acá. Nuevamente float, ponemos por aquí y tenemos nuestra señal integrada. Y en este caso, decimación debemos de ponerlo en 1. Es decir, que no vamos a hacer ninguna decimación, pero si lo dejamos en 0, no va a dar ningún resultado. Veamos qué es lo que está sucediendo ahora. Pues en el dominio de la frecuencia se ve exactamente igual, sin embargo vemos que hay un pico mayor acá, pero aquí no hay mayor interpretación, simplemente esto lo podemos hacer como un ajuste de que que no hay nada que se esté quedando, que no tenemos información que no esté pasando, ¿verdad? Entonces es como un chequeo de salud. Vamos a quitar esto y vamos a buscar ahora el bloque VCO. El bloque VCO que vamos a utilizar es el que dice VCO. Vamos a venir acá, lo vamos a conectar. Entonces, el bloque del VCO nos dice cuál es su tasa de muestreo. Su tasa de muestreo la vamos a pasar por la variable sample rate. Su sensitividad la vamos a poner en 753.982K y en amplitud lo vamos a poner en 1. Ahora, aquí si lo dejo así me da un error porque todavía no tengo ninguna salida. Lo vamos a conectar acá. Vamos a guardar y vamos a simular. Ahora bien, como pueden ver aquí hay un error y el error es porque se cometió el error de poner la letra K aquí y esto no es válido. Debería haberlo puesto como E a la 3. Si ahora lo ejecuto, podemos ver los dos espectros de modulación de FM. Ahora la pregunta es, ¿cómo sé estos valores? Estos valores puedo hacer referencia si voy al archivo de laboratorio número 2 que se encuentra en el material proporcionado. Vamos aquí al laboratorio 2 y aquí hay una breve explicación de los distintos valores y específicamente el VCO. Aquí me dice, si yo quiero en este caso una frecuencia de la portadora en 120 kHz para señales de 1 voltio, yo debo de hacer el cálculo que la sensitividad es el valor que asignamos anteriormente. Entonces esa es la razón por la cual la sensitividad fue puesta en ese valor. Ahora, nuevamente, para no hacer tan grande mi diseño, voy a agregar dos conectores virtuales, su fuente y su sumidero, que sería este que está acá. Lo voy a conectar acá para no agrupar y le vamos a poner
de nombre BSO out. Le damos OK y acá le ponemos BSO out. Y ya lo tenemos de este lado. Ahora, ya que tenemos esto, lo siguiente es, vamos a poner un filtro paso banda que va a filtrar frecuencias. La frecuencia intermedia que estamos modulando es 120 kHz, entonces vamos a poner un filtro que esté centrado en ese valor y nos permita agarrar un poco a la derecha y un poco a la izquierda. En este caso vamos a usar un filtro paso banda, entonces vamos a buscar la palabra filter y vamos a buscar band pass filter, que está acá, este que está acá. ¿Sí? Recuerden que la diferencia entre este es que este solo nos da los taps y el que tenemos acá es un filtro en sí que estamos aplicando. Entonces lo voy a dar doble clic izquierdo, me aseguro que sea entrada float y salida float. Sin embargo aquí no hay, entonces aquí voy a tener que hacer un pequeño juego que voy a ponerlo entrada float y salida puede ser decimación o interpolación, no hay diferencia, yo lo voy a dejar como decimación. Le doy OK primero para poder hacer el cambio y luego ya voy a hacer los ajustes de parámetros. Lo que voy a hacer acá es decimación y ganancia, la voy a dejar en 1, sample rate es la que yo ya traigo. Solo tengo que ajustar las frecuencias de mi filtro. Entonces, si estamos centrados en 120K, vamos a poner esto en 110 como frecuencia inferior y en 130 como frecuencia superior. Una transición de 1K y vamos a dejar esto con los parámetros de una ventana de window de Hamming, una ventana de Hamming. Le damos OK y lo que vamos a poner ahora acá es, vamos a construir, después de este filtro necesitamos poner los siguientes bloques, y los voy a poner primero los bloques y después explico en qué consiste. Voy a poner un rational resampler aquí y voy a poner otro bloque que es el de modulador de FM. ¿Sí? Estos tres en conjunto. ¿Sí? 1, 2, 3. Entonces, la razón por la cual los puse es que va a ser un poco más obvia, que podemos ver que esta salida es compleja sí o sí. Estas pueden ser modificadas, pero esta no puede ser modificada, la entrada. Entonces, dado que esto es complejo y esto es complejo, no necesito cambiar la conexión o el tipo de variables y solo los conecto directamente. Y lo que voy a hacer acá es poner un factor de decimación de 2. Un factor de decimación de 2. Y vean que necesito una cantidad de taps. ¿Sí? Estos taps son unos taps de un filtro que voy a poner. En este caso el filtro lo voy a buscar. Voy a poner filter tap y voy a buscar paso banda por acá y le doy doble clic y pongo tap band pass taps, y lo que voy a asegurarme es que tengan la misma frecuencia, es decir, aquí esté en 110 y al 3, 130 y al 3 y 1. ¿Sí? Los mismos parámetros que puse anteriormente. Y aquí los pongo. Aquí en tabs le doy doble clic y le doy band pass
y le doy OK. Una vez ya lo tengo acá, voy a quitar este de aquí, voy a hacer la conexión hacia este otro bloque para visualizarlo. Y aquí es importante, en este bloque de emulador, el channel rate tiene que estar en 120K. La desviación la vamos a dejar en 75K. La banda de paso, que es la banda del audio de la señal, la vamos a dejar en 20K o 20.000. Y la banda de rechazo en 21.000. La ganancia y tau los vamos a dejar en estos valores. Tau es un factor que tiene una relación con una constante de un filtro, RC, que básicamente es el valor RC o tau que ustedes han escuchado, y que lo que esto significa es un valor que compensa cuando nosotros modulamos las frecuencias más bajas normalmente no se atenúan tanto como las altas, entonces esto compensa esa atenuación por un factor multiplicativo. Entonces lo vamos a dejar en este valor, le damos OK y tenemos nuestro modelo funcionando. Le damos ejecutar. Podemos ver que yo en este caso tengo un pequeño error, que no tengo definido la decimación, ¿sí? En este caso la decimación la debo de poner en 5 y ya voy a explicar un poco más a detalle los valores de las decimaciones. ¿Sí? Entonces aquí tengo un ejemplo de esta es la señal de audio transmitida y esta es la señal de audio recibida de modulada. ¿Sí? Ahora, aquí es importante entender un poquito los factores de interpolación y decimación. El objetivo de utilizar una interpolación de 10 acá es reducir el ancho de banda de nuestra señal a transmitir, preservando la información de la misma. Luego de que la transmitimos, ¿sí? Lo que buscamos es recuperar esa señal. Entonces este factor de decimación de 2 y este factor de 5, como están encargadas, son multiplicados. Entonces 2 por 5 nos da 10. Entonces este factor de reducción y este factor de incremento nos devuelve la señal original en su muestreo normal. Entonces esa es la razón de hacerlo así. Ahora, ¿por qué escogemos 2 y 5? Realmente estos valores es que hay que estarlos probando de tal manera que lo que se recibe acá debería ser audible. ¿Y cómo los escogemos? Tenemos que hacer pruebas. Pero básicamente lo hacemos en dos etapas para reducir la cantidad de información aquí y la otra cantidad de información que tenemos acá. Ahora, ¿cómo escuchamos el audio? Vamos a poner aquí WAV File Sync, ponemos por acá y lo guardamos. Lo vamos a poner aquí. Lo que nos pide es dónde lo vamos a guardar. Lo voy a guardar también en el laboratorio, aquí en resultados, y vamos a ponerle result.wav. Es importante que le pongamos la extensión porque si no, no queda guardado con una extensión. El número de canales es 1, que es el que definimos acá. Sample rate, aquí sí le vamos a poner nuestro sample rate sería de 48.000 y la cantidad de bits esto nos mejora o nos define la fidelidad de la señal que vamos a usar. Podemos usar 8 o 16, vamos a dejarlo en 8 por defecto. Guardamos esto, control S también nos sirve para guardar, ejecutamos el flujo y listo. Y ahora escuchemos los resultados. Vamos aquí, resultados,